El castillo de Santa Catalina es una antigua construcción defensiva de acabado cristiano medieval que corona el cerro del mismo nombre, en una estribación de la Sierra de Jabalcuz a 820 metros de altitud, desde la cual se divisa toda la ciudad de Jaén, los olivares y las montañas circundantes de la zona. El nombre le viene dado por la capilla que se construiría en el castillo tras su conquista. La capilla de Santa Catalina de Alejandría es de estilo gótico y fue construida entre los siglos XIII y XIV. En 1965 fue acondicionado como Parador Nacional de Turismo. Este recinto, también llamado Castillo o Alcázar Nuevo, se asienta sobre la roca viva del cerro y es uno de los 3 recintos defensivos que de la ciudad de Jaén. En su lado oeste se sitúa la Torre del Homenaje, que, en otros tiempos, servía de vertebración con la antigua alcazaba. Es una gran torre de planta cuadrada, con 15,45 metros de lado y más de 30 metros de altura, con 3 plantas y terrazas, con bóvedas cruzadas con arcos ojivales y acceso desde el patio de armas. Todo el perímetro sur carece de torre, al estar construido sobre un escarpe vertical. En este paño hay una poterra y un saledizo, que alberga una letrina. En cambio, en su perímetro norte hay situadas 3 torres, 2 de ellas albarranas y una tercera, junto a la puerta de acceso. Finalmente existe una quinta torre, pentagonal, en el extremo oriental del recinto. El patio de armas es de gran superficie y en él se encuentran restos de construcciones diversas, entre ellas 2 aljibes y un bastión. Todo el paramento de este castillo responde a un tipo arquitectónico nuevo, en relación con la alcazaba existente. Mampostería, menudo en la obra general, sillar o sillarejo en los ángulos, y ladrillo o dovela de cantería en los arcos. Los primeros indicios de ocupación del cerro de Santa Catalina se remontan a la Edad del Bronce, correspondiendo a restos cerámicos hallados en la ladera norte y en la cima, sin evidencias concretas en cuanto al tipo de hábitat. Los primeros elementos defensivos que se advierten en el cerro de Santa Catalina datan de la época ibérica. Son restos ciclópeos situado en la ladera septentrional del cerro y correspondiente a un oppidum, y relacionado especialmente con el cercano asentamiento de Puente Tabla, del cual habría absorbido su población tras un primer abandono de este último que se aprecia en la transición entre el siglo IV y el III AE. La función propiamente militar del cerro se remonta a la época cartaginesa, cuando Aníbal construyó una importante fortaleza para proteger la colonia cartaginesa que fundó en la ciudad, una instalación que sería mantenida y reforzada por los romanos tras la conquista. En época islámica comienza la reconstrucción del nuevo recinto fortificado, en la cumbre del cerro, que sufriría progresivas ampliaciones hasta alcanzar su máximo tamaño entre los siglos XII y XIII. Así pues, junto al castillo de Santa Catalina, donde hoy está el Parador Nacional, existió una fortaleza interior de origen árabe, el Alcázar Viejo, de la que aún quedan algunas evidencias. No obstante, la construcción visible actual es de origen cristiano, siendo erigida tras la conquista de la ciudad por Fernando III el Santo en 1246, que le arrebató al rey Al-Hamar. También es cristiano el tercer recinto del Alcázar, denominado Abreuil. Durante el siglo XV se llevaron a cabo una reforma impulsada por el condestable de Castilla Miguel Lucas de Iranzo, que dio lugar a la unión del Alcázar Nuevo y el Alcázar de Abreuil, separados hasta entonces por una explanada. Estas obras finalizarían con la construcción de la Torre del Homenaje. De ello existe constancia documental, pues en 1529 hubo que gastar 10.000 maravedís en obra urgente en el castillo. Aunque el Alcázar Nuevo fue mandado construir por Fernando III, fue bajo el reinado de Alfonso X y Fernando IV cuando se intensificaron. La iglesia de San Juan Bautista es sede de la parroquia de San Juan y San Pedro, y es uno de los templos más antiguos de Jaén. Los investigadores lo vienen datando en la segunda mitad del siglo XIV. Se encuentra ubicada en pleno barrio de la Judería, un rincón del casco antiguo. La fachada principal está abierta a la plaza de San Juan. Las calles laterales son la de San Juan y San Antón, y el ábside sobre la calle Martínez Molina. El templo se construyó sobre una antigua mezquita. Prueba de ello es la existencia de los restos de un alminar musulmán en la calle Martínez Molina, a espaldas del templo. En sus orígenes tuvo traza gótica, sufriendo diversas transformaciones. La fachada principal, bastante irregular, no es la original porque fue derruida en un incendio en el siglo XVIII y de la que solo queda un gran arco apuntado y una espadaña en el ángulo izquierdo con restos de molduras de gótico isabelino. En su cripta se encontraron restos de un cementerio romano, por lo que allí estuvo una de las puertas de la muralla romana, pues estas fortificaciones tenían 4,
y a las afueras de cada una un cementerio. Los otros dos encontrados se ubican, uno cerca de la Puerta del Sol y el otro cerca de la Puerta de Martos. En el interior, el altar mayor estaba presidido por un retablo donde figuraban las imágenes de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, y se coronaba con un lienzo de la Santa Cena. A la izquierda del altar mayor se abría una amplia capilla que se ofrecía a la devoción de los fieles a la congresión del Santo Sepulcro, y ocupando el camarín, la Virgen de los Dolores. Al otro lado había un retablo dorado con una imagen de San Jacinto coronado con una diadema de plata, flanqueada por dos imágenes del Niño Jesús y de la Purísima Concepción. La guerra civil dañó seriamente el templo. Bajo él se adecuaron las criptas funerarias para que sirvieran de refugio antiaéreo y buena parte de su ajuar mueble ardió en una hoguera en la misma plaza. Debido a su precaria construcción, el acusado desnivel sobre el que se levanta y el abandono por parte de la ciudad, el edificio quedó en ruina durante los años 1940-1950, lo que llevó drásticamente a demoler el interior del templo, dejando en pie solo los muros perimetrales y configurando un nuevo espacio arquitectónico donde la antigüedad del exterior contrasta con la funcional modernidad interior. En su interior no queda ningún resto de la construcción antigua. Destacan las imágenes del grupo escultórico del Calvario, de un valor artístico inconmensurable, formado por Cristo muerto en la cruz, a ambos lados el buen ladrón San Dimas y el mal ladrón Gestas, y a sus pies el apóstol San Juan. Asimismo, se encuentra la talla de Nuestra Señora de los Dolores, conocida por ser una de las dolorosas más bellas de la Semana Santa de Jaén. En el conjunto de la iglesia destaca una torre anexa de planta cuadrada y líneas severas, llamada Torre del Concejo, con una campana de bronce de 1 metro de diámetro. En dicha torre figura el reloj oficial de la ciudad. Antiguamente, junto a la iglesia se encontraba el ayuntamiento, por lo que la campana, con leyenda en caracteres góticos y cruz labrada, se tocaba para convocar a los ciudadanos en momentos solemnes, para dar los turnos a los regantes de las huertas que existían próximamente a la urbe o para avisar de la inminencia de ataques de los musulmanes. La iglesia de San Ildefonso. La riqueza de la diócesis de Jaén a partir del siglo XVI, según se constató en diversas fuentes, en el año 1565 sus ingresos fueron de 5.416.000 maravedíes. Benefició la labor constructiva a la vez que concentró la atención artística de sus prelados y benefactoras que aparecen ligadas desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII a las tareas de construcción de la catedral y de San Ildefonso. Este hecho implica que el ambiente en el que desarrollan las actividades artísticas es cerrado y austero. El cabildo de los obispos supervisan toda la obra orientándola según la directriz del Concilio de Trento. La figura del visitador de obras, cargo creado por el obispo Sarmiento a finales del siglo XVI y que más tarde se convierte en maestro de obra de la catedral, centraliza y controla toda la labor arquitectónica y constructiva en el territorio de la diócesis. El trabajo de los canteros está recluido por normas gremiales. Solo los maestros, en un estrecho margen, pueden sustraerse a dichas normas. Junto a la catedral, otros edificios de menor envergadura adquieren notable importancia en la configuración del urbanismo de la ciudad. Entre ellos, San Ildefonso. Durante los siglos XVI y XVII, concentrará y modelará parte del nuevo centro urbano. Se trata de un urbanismo que se aleja de lo tradicional, trama medieval. Su importancia se seguirá manteniendo hasta el siglo XIX, en que queda envuelto por el ensanche de la Carrera, calle Bernabé Soriano. De la importancia de esta parroquia es buena prueba el mecenazgo que durante varios siglos van a patrocinar los obispos de la diócesis, lo que va a ocasionar un continuo desarrollo constructivo hasta el siglo XVIII, que comienza a decaer. A partir de este momento, el nuevo panorama artístico, ligado a la monarquía borbónica, pasa por la directriz de la academia, creándose una nueva situación en la que la individualidad de los arquitectos constituye uno de los principales ejes de la actividad constructiva. Las noticias más antiguas nos hablan de una pequeña iglesia de trazado medieval, situada en el arrabal de la ciudad,
el Códice Gótico de la Catedral de Jaén, 1246. Se habla de capilla y cementerio de San Ildefonso. Al parecer, como parroquia estaba ya formada en 1400. Las tareas relacionadas con su construcción se extendieron entre los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Esto se hizo posible gracias a la intervención de un amplio número de artistas y de benefactores. Quedó terminada en lo que al organismo externo se refiere hacia 1765. Las últimas reformas cometidas en la sacristía se han hecho en 1983. De amplias proporciones, su interior ha acumulado una gran riqueza, debido al extenso tiempo que se ha trabajado en ella. Por esta razón, encontramos diversas partes que se corresponden con diversos momentos constructivos y artísticos de la historia de Jaén. Nos referimos a los estilos apreciables en ella, desde el gótico tardío, renacimiento, barroco, rococó y neoclásico. Podemos estudiar la iglesia de San Ildefonso como evolución de una parte de la cultura artística de la ciudad. Para entender por qué en esta colección se une de forma tan completa tanta actividad artística que se mantiene durante varios siglos, hemos de hacer referencia a un hecho común durante el siglo XV, donde interviene la fantasía y el fervor popular, apoyado y auspiciado por el cabildo y obispos. El supuesto descenso de la Virgen para entregar la casulla a San Ildefonso en 1430. A él está dedicada la iglesia. Este tema en siglos siguientes estará vigente ante el apoyo que experimenta el culto mariano tras el Concilio de Trento. Hay que unir a esto la ubicación de la parroquia, situada en el arrabal sometido en los primeros tiempos a los rigores de la lucha fronteriza, pero en una zona de la ciudad que se convierte en una línea de expansión de la misma. Por otro lado, se trata de una parroquia próspera, de huertas y terrenos de labranza. Todo ello hizo de esta iglesia un centro religioso, ligado a la vida cotidiana y al fervor popular, en un barrio que cada vez cobra más importancia a partir de los siglos XV y XVI, y que se configura como una zona en línea con el nuevo centro político religioso de esos siglos. En este barrio vivieron personajes importantes en lo que se refiere a la actividad artística de la ciudad, como fueron Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo. Es de planta de salón dividida en tres naves por pilares compuestos por haces de columnas formando arcos apuntados. Las naves están cubiertas por bóvedas, con nervaduras características del gótico final. Está rodeada de capillas sin salida al exterior, dedicadas a santos, y una a la Virgen de la Capilla, patrona de la ciudad y construida en el siglo XVI. Se completan con retablos, pinturas y esculturas relacionadas con la vida y hechos de los santos relacionados con el culto y la liturgia de los siglos o épocas en que fueron realizadas. La sacristía y la antesacristía fueron realizadas durante los siglos XVII y XVIII. La portada de la Virgen, situada en la zona oriental tras la cabecera del templo. En la antigüedad está cegada. Cronológicamente es la más antigua, de inspiración gótico y sagrina. En el centro se encuentra un arco carpanel rematado por una hornacina que coge la imagen de la Virgen y los escudos episcopales del obispo Suárez a los lados. Continuando hacia el muro nororiental se encuentra un acceso gótico cegado por vidrieras, en el que son apreciables sus dos arcos apuntados. Fachada lateral. Desde elementos anteriormente descritos se inicia una fachada con contrafuertes en forma de torres que se enmarcan en las portadas renacentistas. Siguiendo la línea de fachada llegamos hasta la torre campanario. En la portada trabajó Francisco del Castillo de Hermoso, recién venido de Italia, siguiendo el plano del gran maestro Andrés de Vandelvira para el conjunto de disciplinas. Su labor estuvo centrada en los aspectos decorativos y ornamentales. Componen esta portada varios cuerpos. En el primero se encuentra un podium partido del que arrancan estípites antropomorfos que enmarcan un arco de medio punto
con clave vegetal y arquivolta con decoración floral. Los estípites soportan un friso decorado con motivos naturalistas. En la enjunta, dos morcillos muestran el cuerno de la virtud y la abundancia. El segundo cuerpo está formado por una cartela rectangular en forma de templo, donde se relata el momento de la imposición de la casulla a San Ildefonso, obispo de Toledo, discípulo y sucesor de San Isidoro, a quien en reconocimiento a su escrito la Virgen premió con este privilegio. Este motivo conmemorado por la ciudad se encuentra representado también en el interior del templo. Sobre esta escena se presenta un frontón triangular que incluye la figura de Dios, que preside y sanciona la portada y el acceso al templo. A ambos lados se sitúan los escudos del obispo cardenal Pedro Pacheco, benefactor de la ciudad en este tiempo. Torre campanario. A partir de 1580 se comenzó la edificación de la torre que continúa la línea de fachada. Fue maestro de obra Francisco del Castillo. Los trabajos se interrumpieron a los pocos años y se continuaron en el siglo siguiente. Está formada por 3 cuerpos que siguen las pautas del primero de ellos. Este presenta 4 arcos ciegos que tienen la función de soporte de los restantes. El segundo tiene mayor elevación y machones con cadenas en su ángulo. También observamos 2 ventanas superpuestas en cada fachada. El último, situado sobre un entablamento corintio, es de planta poligonal. Se sitúan en la torre varios escudos, pertenecientes al obispo Sarmiento de Mendoza, en el primer cuerpo, lo de Bernardo de Rojas y Sandoval en el segundo, y Sancho de Ávila en el tercero. Está rematada por un cuerpo poligonal que la cierra, con pináculo en la esquina remate en chapitel. Esta torre simboliza el segundo espacio en altura de la ciudad después de la catedral. Conviene recordar que esta parroquia, desde 1590 a 1790, aumentó el número de feligreses. Según un estudioso del siglo XVIII, y se encontraba en el eje de expansión de la ciudad en el siglo XIX. De alguna manera fue un elemento ordenador del urbanismo y del crecimiento de esta ala de la ciudad, hasta tiempos muy recientes. Fachada principal. Para finalizar con la obra comenzada al interior bajo la tutela del obispo Benito Marín, se encargó, aprovechando su estancia en Jaén, a Ventura Rodríguez un diseño para la fachada principal. Lo llevó adelante Francisco Calvo, arquitecto que ya había trabajado en la misma parroquia como entallador de los retablos del interior. La fachada está integrada por un par de columnas corintias que flanquean una puerta adintelada rematada por un frontón triangular con un gran óculo y el escudo episcopal. Sobre el entablamento y retraído de la fachada corre un antepecho con 4 pedestales, en el centro que enmarcan la escultura de San Ildefonso colocado sobre una gran peana. Este modelo está tomado del ático de la Catedral de Jaén, que Ventura Rodríguez repitió en otros diseños. La fachada se completa con 2 torres, una ya descrita, iniciada en 1580 y que hace las funciones de campanario, y otra diseñada por Ventura Rodríguez que se adelanta al resto de la fachada. Esta última se compone de 2 cuerpos. El primero alcanza el entablamento corrido. El segundo es un octógono sobre un zócalo cuadrado marcado en la esquina por florones. El octógono presenta 4 lados más anchos rematados con frontones triangulares y 4 más cortos sin frontón. Está rematada con una cúpula sobre tambor, decorada con óculo ciego. Esta torre no se utiliza. Hemos de entenderla como un elemento ordenador de la fachada. Interior. Tabernáculo del presbiterio. Realizado por Pedro Duque Cornejo. Es una obra de factura barroca exuberante con elementos rococó. Se terminó en 1753. Me dispongo a hablar ahora de las capillas. La primera en la que me centraré es la capilla del bautismo. Su origen es de comienzos del siglo XVII. Contiene un retablo neoclásico y una pintura al óleo representando el bautismo de Cristo, que es posterior, del siglo XVIII.
Seguimos por la capilla de la Veracruz. Esta capilla ha sido muy reformada desde los años 50 y corresponde a la misma fecha que la anterior. Por último, hablaré de la capilla de la Virgen. Fue mandada a construir en 1599 o 1600 y conmemora el milagro del descenso. Es cuadrada y está cubierta con una bóveda de media naranja, dividida por radios en los que se distribuyen 8 apóstoles pintados al fresco. Posee un camarín que se comunica con la antesacristía. Contiene también un retablo barroco. Hablaremos de los mencionados retablos y diré que los que vamos a considerar son muy diferentes en cuanto a técnica. Fueron realizados en momentos diversos. Uno de ellos es el retablo de la Virgen de la Capilla. Fue realizado por Andrés Bautista Carrillo y representa la escena del descenso de la Virgen y su cortejo. Una obra pluridiplomada con características columnas salomónicas propias de un estilo barroco, inaugurado junto a la capilla entre 1600 y 1615. Fue posteriormente restaurado en el siglo XVIII. Otro retablo importante es el retablo del Descendimiento, trazado en 1757 y 1763 por Pedro Duque Cornejo. La realización la llevó a cabo Francisco Calvo entre 1760 y 1763. En él se desarrolla el cortejo celestial del descenso en 3 escenas. Una central enmarcada por arcos lobulados y 2 laterales. Un segundo cuerpo o ático desarrolla el tema iconográfico de la imposición de la casulla al santo, repetido en la portada y en algunos lienzos. Contiene también las insignias episcopales de Fray Benito. En la parte central de la procesión se distribuyen los personajes. En primer lugar, María, a la que le siguen Santa Catalina y fieles mujeres. Un grupo de soldados cierra la marcha. La gente observa desde las ventanas y se une al cortejo. La ciudad que se representa es la Jaén del siglo XV, y en concreto el barrio de San Ildefonso. El movimiento y la teatralidad espacial obligan al espectador a situarse hipotéticamente al otro lado de la calle. Otros retablos. Aparecen otros retablos de características semejantes al anterior, que utilizan el procedimiento del estofado y dorado, así como la técnica del alto relieve, que confiere mayor capacidad expresiva a la narración. Algunos de estos ejemplos son el de San Benito, el de San Antonio Abad y el de la Ánima. Pasemos a hablar ahora de la sacristía y la antesacristía. La antesacristía precede a la sacristía y comunica con el camarín de la Virgen. Se construyó entre 1700 y 1725 y conserva una colección de lienzos de los siglos XVII y XVIII. La sacristía sigue la tipología renacentista inspirada en los modelos de Vandelvira, de planta rectangular cubierta con bóveda de cañón, en la que se ha trabajado con yesería formando placas vegetales y casetones que la cubren. Es obra del arquitecto José Gallego, discípulo de Churriguera. Su construcción data de 1726. Volvemos a encontrar el tema iconográfico de la imposición de la casulla al santo en los sitiales del coro. También en una pintura al óleo colocada sobre la puerta de entrada. La sacristía conserva además un grupo de pinturas de los siglos XVII y XVIII. Las obras de orfebrería propiedad de la parroquia son importantes, puesto que reúnen objetos de plata como cálices, custodias, portaviáticos, cajas vinajeras, relacionadas con la liturgia, pertenecientes en su mayoría a los siglos XVII y XIX. Desde el año 1983, algunas dependencias sufrieron modificaciones, como la sala de junta o la sacristía, y el archivo fue trasladado a la catedral. Palacio de Villadumpardo y baños árabes. Construcción que data entre los siglos X y XIII. Perteneció al conde Villadumpardo Fernando de Torres y Portugal.
Este inmueble de corte renacentista posee gran belleza natural por su porte y arquitectura, que se complementa con un hermoso patio de columnas. En el interior del palacio se encuentran los baños árabes, que fueron mandados a construir por el rey de Zuelo, Alí. Las instalaciones constan de 7 compartimentos y se visualizan algunos capiteles y arcos de herradura apuntados. Las columnas que rodean a los baños sostienen bóvedas que tienen forma de estrella de 8 puntas. Los pasadizos se comunicaban con el Palacio de los Reyes, monosituado en el convento de Santo Domingo. Fueron construidos en el siglo XI, en 1002, aprovechando los restos de una casa o baño romano con pórtico. Probablemente reformados en el siglo XII, debido a la presencia de restos de decoración almohade que se conservan en algunas de sus salas. Tras la conquista de la ciudad en 1246 por Fernando III el Santo, se siguieron utilizando durante los primeros años de dominio cristiano. Entre los siglos XIV y XV desaparece su función como baño al establecer los cristianos en sus salas unas cenerias, cuyos restos pertenecen aún a las salas templada y caliente. Y acabaron llenos de escombros para servir el cimiento del actual palacio. A finales del siglo XVI, don Fernando de Torres y Portugal, y primero conde de Villalón-Pardo y séptimo virrey de Perú, edificó su palacio sobre los baños árabes, quedándose estos enterrados y ocultos entre los cimientos y sótanos durante los siglos XVIII y XIX, lo que resultó esencial para su mantenimiento. A principios del siglo XX, el palacio pasó a formar parte del patrimonio inmobiliario de la Diputación Provincial de Jaén, la cual entre 1901 y 1903 liberó el espacio para construir una capilla para el hospicio de mujeres. En 1913, Enrique Romero de Torres descubrió parte de los baños durante la realización del catálogo monumental de Jaén. 4 años más tarde, el equipo arqueológico de Manuel Gómez Moreno propuso que el edificio se declarase Monumento Nacional, hecho que se produjo en 1931, adjudicándose con el número de registro general 528. En 1936 comienzan las obras de restauración bajo la dirección de los arquitectos Leopoldo Torres Palvas y Luis Verges Martínez. Las obras se vieron interrumpidas por el comienzo de la Guerra Civil. En 1970, la Dirección General de Bellas Artes retoma la reconstrucción del edificio, que se encarga el arquitecto Luis Verges Roldán, hijo del anterior, complementándose en 1984 de la mano de Ferrovial como empresa constructora. La asociación Europa Nostra otorgó la medalla de honor en ese año a la restauración de los baños árabes. En el año 2008 sirve como escenario de la película La Conjura de El Escorial, del director Antonio Real. Cabe mencionar que este palacio encierra un hermoso patio de columnas y también alberga las instalaciones del Museo de Artes y Costumbres Populares y del Museo Internacional
taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all